como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Escorpio, mi aguijoncito de oro. ¿Cómo dice que le está yendo? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos mi querido y adorado Escorpio, ¿qué hay para ti? ¿Qué viene? ¿Qué te resuena? ¿Qué no te resuena? ¿Qué será lo que tenemos que decir? ¿A quién tenemos que leerle? Vamos a ver, pasado, presente o futuro. Vamos a ver. Ese carro está como quien dice yendo a donde tiene que ir. Parece que estás bastante fluido o fluida. Parece que sabes a dónde vas. Parece que sabes lo que quieres. Estás verdaderamente en tu vida amorosa un poco, digamos, si no estás como muy satisfecho o satisfecha con la relación quizás, o con esa salida de esa persona, o si estás solo o estás sola, vamos a decirlo así, de verdad que igual tu rueda, tu carro está funcionando. Vas, sabes para dónde vas, tienes un norte ya hecho. A mal tiempo, buena cara. No importa lo que pase, yo sigo adelante. Yo pongo, ¿cómo se llama esto? Para quitar la lluvia, ¿cómo se llama esto? Los wipers, pero ¿cómo se dice en español? No me acuerdo. Los parabrisas. Estás moviendo tu parabrisas para limpiar todo y ver el horizonte. Todo va bien. Hasta ahora todo va muy bien. Está la justicia divina también haciendo su trabajo. No te está abandonando. A pesar de todo, pareciera ser que tú te cuadras y te quedas en tu mismo puesto. No quieres ceder quizás ante nada. Cualquier cosa que te quieran venir a implementar, tú no lo vas a querer y sueltas. Definitivamente te terminas de desprender. Estabas quizás un poco apegado o apegada, pero ya ese carro te está haciendo desprenderte como debe ser. Quizás con bastantes dudas, quizás tienes todavía muchísimas dudas de tu parte, pero mira al final, después de estas dudas, mira esto, se está presentando y dijo, ¿no? El emperador invertido. Ay, 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 Maracay, ahí te estoy dejando yo eso, pues, a ver qué es lo que pasa. Entonces sí estoy viendo, vuelvo y repito, como para ir haciendo pequeñas resúmenes. Vas en ese carro muy bien, sabes para dónde vas. Vamos a decir, los parabrisas los estás limpiando esos vidrios. Sabes muy bien cuál es el camino a seguir. Tu justicia te está ayudando. Esa justicia divina te está encaminando. Y no quieres ceder ante nada. Cualquier cosa que te vengan a decir o que vaya en contra quizás de esas decisiones que tomaste, no las vas a aceptar. Y sí, que terminas de desprenderte. Estabas bastante apegado, es verdad. Estabas bastante enamorado o enamorada, pero ya poco a poco se te está yendo, pues, ese amor ya no es tanto como antes. Y sí que te digo, con dudas y todo, con muchísimas dudas que tienes en tu corazón y en tu mente, pero mira, está como queriendo llegar alguien por allí. Alguien del pasado, no es nadie nuevo, es alguien del pasado que quiere estar llegando. Vamos a ver, a veces hay gente que quiere que sea algo nuevo. Hay gente que quiere que sea algo del pasado. Así que aquí, lamentándolo mucho, para los que quieren algo nuevo, lo que estoy leyendo es el pasado. Veamos y continuemos acá. ¿Qué otra cosita hay? Vamos a ver para ese pasado, porque eso es lo que estoy viendo acá. Veamos qué hay, mi querido y adorado Escorpio. ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Veamos. Aquí estoy viendo que esa persona, a pesar de los pesares, déjame decirte, mírame a los ojos, no olvida, no ha olvidado, aunque te diga lo que te diga, aunque te saque la lengua, no, aunque sea lo que sea, aunque te pase con alguien por enfrente de ti, esa persona no te ha olvidado, déjame decírtelo. Hay muchísima soledad en ella, muchísima soledad en su corazón y con ella misma, con esa persona. Y sí que te digo, esa persona quizás ahora lo que quiere hacer las cosas es, como quien dice, más hecha, mejor hechas. Vamos a decir, esta carta no es de aquí. Esta carta es una de bastos, esta no es de aquí.
Entonces estoy viendo que esta persona de verdad lo que quiere es arriesgarse. Quiere realmente arriesgarse a la relación y ahora hacer las cosas como quien dice bien hechas. Y mira, la emperatriz aquí, cuando sale la emperatriz, son cosas buenas que me va a decir. Y sí que te digo que esa persona ahora termina. ¿Sabes por qué? Ahora termina por engancharse. Después de que soltó, después de que dijo, después de que te sacó la lengua desde lejos y te dijo que no quería nada contigo, lo que fuera. Los recuerdos le están dando como quien dice en la torre. Se siente bastante, se hace su meditación solo o sola, entra como quien dice en una lentitud para tomar decisiones, pero lo está pensando bien y decide que definitivamente necesita, ¿sabes qué? Regresar a casa. Así mismo es. Y mira lo que viene para el final. Esta persona con todo el amor del mundo viene al final y de paso tomando decisiones. Las decisiones que tiene que tomar, así mismo es. Son decisiones de amor que vienen de parte de esa persona. Yo no sé, mi querido Escorpio, ¿qué te puedo yo decir? Si de verdad tú estás en la disposición quizás de aceptar nuevamente esta relación. Yo lo que sé decir es que tu posición no la vas a cambiar. Quizás a lo mejor si es que te dijeran, no, es que tú tienes que ir a buscar a esa persona. Es que como tú terminaste con esa persona, tienes que ir a buscar. No, señor. Pareciera ser que tú no cambias tu rol. Tú no cambias tu manera de pensar. Tú no cambias el por qué tuviste que romper esta relación. O tú no cambias el por qué de las consecuencias de esta ruptura. Lo que haya sido, no lo cambias. Esta persona entra en lo que se llama recuerdos y muy fuertes. Y entra como en una soledad. Mira. Como a pensar a la orilla del mar, a la orilla de una laguna, a la orilla de la casa, en el balcón de su casa, donde fuera, a pensar y a reflexionar mucho sobre esta situación. Y definitivamente como que está sacando conclusiones, que lo mejor es como quien dice, vamos a arriesgarnos, quiero arriesgarme porque yo lo que quiero es, como quien dice, regresar de nuevo a casa. Sí, señor, con muchísimo amor y con decisiones muy profundas tomadas. Ahí sí que te digo. Entonces, mi querido y adorado Escorpio, ¿qué te cuento? Te digo eso. De tu parte, mira cómo estás. Ya te lo dije, te lo aclaré. Y ahora vamos a ver qué cartas de energía hay para ustedes, para esta situación. Ahorita no es relación, pero pronto puede ser otra vez una relación. Vamos a ver qué hay. Wow, esto sí es verdad que está, verdad, directo. Esta persona, mira, ¿sabes una cosa? Todas a excepción de la primera, que es la de los recuerdos. 2, 4, 6 cartas. Todas le salieron derechitas. Eso quiere decir que está como quien bien decidido. Está bien claro, bien clara esta persona ya. Está tomando decisiones contundentes definitivamente. Sabe para dónde va. Vamos. Mira, paciencia y planificación. Eso es lo que hay para ustedes. Esa es la energía que se presenta para esta situación o para esta futura relación. Paciencia y planificación. Es lo que te digo. Así que mi querido y adorado Escorpio, ahí te estoy dejando yo esta lectura. Espero que pues te esté gustando esta lectura, te haya gustado, te resuene. Y si no te resuena, pues sabes para dónde va. Para el reciclaje. El que entendió, entendió. Y al que le resonó, le resonó. Nos estamos viendo. Bye bye.